Hemos tenido ya las primeras opiniones acerca de lo que es el sistema político ecuatoriano ahora, unas miradas acerca de cómo ha ido cambiando, cómo ha ido mutando, cuáles son las viejas prácticas que quizá todavía se mantienen. Y quisiéramos ahora abordar el tema de las primeras escaramuzas a partir de declaraciones de al menos los candidatos que ya se podría decir están fijos para pelear el solio presidencial. Desde ese punto de vista vamos a pasar a mostrarles un mosaico de declaraciones de los principales candidatos presidenciales que están en la arena política. No a la mediocridad, no a la mediocridad. Cursos propedéuticos para ver la posibilidad de que puedan acceder a la universidad. Caso contrario, orientación pedagógica para poder redireccionar sus potencialidades hacia habilidades, aptitudes, conocimientos, destrezas, técnicas que mucha falta le hacen al Ecuador. Institutos superiores técnicos a los que puedan acudir a desarrollar sus potencialidades. Ellos suben los impuestos. Nosotros nos negamos a subir los impuestos. Ellos crean el dinero electrónico para quitarle a la gente el dinero real y a nosotros nos ponen a jugar con numeritos en nuestro celular. Nosotros decimos no al dinero electrónico. Ellos le meten la mano al seguro social, a la plata de los jubilados, de los enfermos catastróficos, de los asegurados de la policía, de los asegurados en las Fuerzas Armadas, a los maestros. Le meten la mano en el bolsillo a la gente permanentemente hasta dejarlos en hueso y nosotros buscamos siempre solucionarles sus problemas sin que salgan afectados, sobre todo a las grandes mayorías, a la gente pobre. Yo fui un empresario exitoso administrando fundamentalmente crisis. Por lo tanto, me apasiona saber que los ecuatorianos quieren un cambio, que ven en nosotros la oportunidad del cambio y que a partir de mayo del 17 aplicaremos un programa de sensatez con sentido humano para que el gobierno gaste menos y ese dinero esté en manos de los ciudadanos. Vamos a realizar una campaña alegre de propuestas y no de ofensas. Queremos un Estado en el que haya división de funciones con justicia absolutamente independiente. Demostraremos que solo la unidad, la solidaridad van a salvar al pueblo, porque solo el pueblo se salva a sí mismo, ni caudillos, ni líderes, ni mesías. ¡Viva la patria! Llevo con honor el hecho de ser el único candidato que representa a la juventud en esta contienda. Me he venido preparando para el cargo que hoy ostento y por eso como representante de la juventud hago esta propuesta al gobierno. Traeremos al ex alcalde de Nueva York, al señor Rudolph Giuliani, el mismo que presentará un plan de acción para desarrollar una política de cero tolerancia contra las drogas. Aquel que asuma con responsabilidad las riendas del Estado, le toca ser un síndico de quiebra porque está entregado prácticamente un país quebrado y un país dividido y polarizado que hay que volverlo a unir. Se exacerbó el presidencialismo, se dio pábulo a la concentración, se abrió el camino para la concentración total del poder. Entonces es urgente revisar esa constitución, sino hacer una nueva constitución. Acabamos de ver una serie de extractos de los discursos de los ahora ya candidatos que van a terciar en las próximas elecciones. Quisiera preguntar a Paulina las primeras impresiones haciendo una visión panorámica, digamos, son extractos digamos, sacados arbitrariamente, sacados al azar, pero que ya de alguna manera nos dan una señal de cuál va a ser el estilo, cuáles van a ser los temas y cuál va a ser la manera de comunicarse a los candidatos.
Sí, empezando en el orden en el que fueron proyectados o tratando de recordar el orden, en el caso de Lenin Moreno yo creo que es una buena pastilla que muestra dos atributos del estilo de Lenin Moreno. Un primero muy afincado en esto de hablar de los valores, de este discurso más que a veces suena a homilía. Y esto segundo en la que hablaba de, me parece un avance, un cambio, una modificación en el acceso a educación superior. Un derecho, ¿no? Que marca una reinterpretación y probablemente un replanteamiento de lo que ha sido la política en esta área. Porque Lenin Moreno permanentemente en su discurso está buscando tener en el campo de la revolución ciudadana y no necesariamente en el campo del correísmo, alguna distancia. Alguna distancia. Distancia en dos sentidos. Primero, del estilo que mencionaba al principio, que dista mucho del estilo más radical de Rafael Correa y que se hizo presente incluso en la propia convención. Dos, el hacer algún giro o intentar hacer algún giro a varias de las políticas públicas manteniéndose dentro del marco, pero diciendo en esto hay que corregir, hay que enmendar. Me parece que la educación superior es el primer tema que ha tomado porque es uno que está permanentemente en la discusión pública. En el caso de Cynthia Viteri, es fundamentalmente este discurso fuerte, muy fuerte de posicionar su voz y siempre hablando de nosotros, ese nosotros que normalmente, ellos y nosotros, ellos entienden que se refiere al oficialismo y nosotros, yo diría que normalmente nos transmite que somos nosotros, Jaime Nebot y yo, porque además... No la unidad. ¿Por qué digo esto? Porque Cynthia Viteri con frecuencia menciona la gestión de Jaime Nebot en Guayaquil como evidencia de lo que el Partido Social Cristiano es capaz de hacer. Y Jaime Nebot devuelve el gesto y dice, si creen en mí, crean en ella. Entonces, más allá de que sea la unidad, que además de este momento está en cuestión, si es que sigue siendo la unidad, pero creo que estos rostros, el de Jaime Nebot y el de Cynthia Viteri, que desde la introducción de la candidatura se hizo tan evidente, van a estar jugando en el factor discursivo. En el caso de Guillermo... Para ir rotando, digamos, claro. ¿Por qué no vamos con Guillermo Lasso en el caso de David? ¿Qué te convoca lo de Guillermo Lasso? ¿Qué te convoca el mensaje que pretende dar? Mucha pena, diría, de inicio. Es decir, a ver, no sé, bueno, porque digo, es un poco la sensación que tengo en general del discurso político, ¿no? Digo, creo que a riesgo de dar razón a las sabatinas, vamos a extrañar a Correa con el político que es. Digo, creo que la tienen muy difícil los nuevos candidatos porque es lidiar con esa sombra de quizá el político más importante que hemos tenido en la última etapa democrática. Es decir... Pero ¿no será que más bien estos discursos nuevos, diferentes, quizá con distintas modalidades, precisamente salen porque los candidatos perciben que la gente más bien está cansada de las sabatinas y cansada del discurso radical que mencionaba Paulina de Rafael Correa? De acuerdo, completamente de acuerdo. Y es justo a donde quería llegar, porque creo que es importante ahí sí hacer diferenciaciones de cuáles son los sectores que están disputando los distintos actores políticos, o los sectores sociales que están disputando los actores. Y a mí me parece, digo, lo lanzo más como una intuición que como algo muy, muy bien pensado. Me parece que esta elección va a ser sobre todo la batalla por las clases medias, urbanas en particular. Es decir, y ahí uno ve los posicionamientos. Los socialcristianos, Lasso también, tienen claro a quién quieren llegar, es decir, es a esas clases medias muy derechizadas, muy anti-izquierda, muy antisocialismo. Entonces, claro, su posición, ellos y nosotros precisamente, es nosotros somos los liberales del libre mercado, de la inversión, vean el éxito de Guayaquil, yo he manejado un banco, he manejado las crisis, etcétera. El mensaje es clarísimo, es captar a esa gente que está además muy ideologizada. Y por otro lado está lo de Moncayo. En el caso, justamente eso dijo, perdón. Moncayo, que está jugando no sé muy bien qué, pero creo que su intención es más bien ganar a esos sectores medios, que tampoco están muy radicalizados, pero que de hecho inclusive apoyaban al correísmo, que dejaron de apoyarlo y que no quieren tampoco la opción de la derecha a lo social cristiano o a lo Lasso, están buscando una opción como que a medio camino. Pero digo, resumiendo un poco todo esto, porque me parece que algo parecido está también ocurriendo en Alianza País. Creo que el riesgo mayor de esta elección es que todo el mundo apunte a ubicarse en el extremo centro. Es decir, y eso se evidencia en el discurso. El discurso se vuelve demasiado ambiguo, poco politizado. Es decir, si uno lo contrasta, y a eso me refería, con el discurso de Correa, que es un discurso en cambio muy politizado, muy ideologizado, entonces creo que el tono de la campaña, y por tanto a mi modo de ver, va a ser un tono un tanto aburrido, pero riesgoso para los actores políticos más progresistas, tanto para Moncayo como para País, para Lenin Moreno. Algo interesante menciona David con esto de esta tendencia al centro en los discursos, esta tendencia a la quizá neutralidad, esta tendencia a recoger quizá elementos
de ambos extremos. Expresa efectivamente un riesgo aquello, la falta de ideología presente en los discursos de los candidatos, representa una, digamos, desinformación intencional para el votante, o digamos, es una característica que está ya pesando, instalada en términos generales en la cultura contemporánea, en la cultura política contemporánea. Bueno, empiezo mencionando un poco el análisis de Dalo Bucaram, que lo hemos dejado por fuera. Me parece que es un nuevo rostro del PRE, y no hay que perder de vista eso. Incluso han buscado modificar de algún modo su estética, su discurso, el tono de voz. Es muy distinto a lo que hacía su padre, y lo que hace cuando hace esta propuesta de traer al exalcalde para combatir fundamentalmente las drogas, parecería a simple vista una locura, pero no lo es. No lo es porque si uno menciona, al menos en Quito, Guayaquil y Cuenca, y pregunta cuál es el principal problema del país, llama profundamente la atención, pero hay un 11% que en Guayaquil menciona que las drogas son el principal problema del país. Por eso es que también el oficialismo ha estado haciendo varios gestos, sobre todo afincados en la costa y en Guayaquil, para referirse a este tema. Es decir, que en el caso de Bucaram hay una lectura de que esto está como una preocupación latente. Ahora, si está despolitizado o hay una ausencia de ideología en los discursos, me parece que no. Me parece que más bien, en la medida en que se ha ensanchado tanto la oposición hacia la derecha, creo que esta va a ser una contienda muy ideologizada, con posturas que van a dejarse ver respecto a mercado, Estado, sobre todo en un entorno, en un contexto de crisis económica, en el que normalmente va a ser más complicado fijar otro tipo de posiciones políticas, en el que, por ejemplo, consignas como las que se fijaban en el principio del ciclo de este gobierno, de no a la base de Manta, va a ser más complicado, no a la firma de un acuerdo, cada vez le es más complicado incluso al propio oficialismo, porque estamos viviendo un contexto de situación económica complicada en el que las posturas ideológicas se van a hacer evidentes. Yo diría que incluso nos queda a todos claro que el próximo periodo va a ser un periodo de ajuste. Lo que está en debate en este momento y en cuestión es la naturaleza y la profundidad del ajuste, y nada más ideológico que eso. Pero si te entiendo bien, Paulina, tú no estarías compartiendo, digamos, lo que menciona David, de que hay una especie de tendencia al centro en los discursos, sino más bien tú dijiste, en los discursos de la oposición hay una tendencia a la derecha. Es decir, a tomar quizá el tema del ajuste como un tema fundamental, pero quizá a edulcorarlo, quizá de alguna manera a suavizar. Lo que pasa es que estamos viviendo una situación en la que me parece que para ninguna de las fuerzas de oposición pueden negar o disimular que ha habido en estos 10 años elementos que la población va a reconocer, y por lo tanto va a quedar para cualquiera de ellos muy incómodo decir un borra y va de nuevo. Y decir un borra y va de nuevo significaría negar toda posibilidad del Estado de que intervenga, sobre todo en el área social. Entonces, sí, ciertamente tanto Cintia como Lasso marcan distancia con el Estado interviniendo en actividades económicas, pero a ninguno de ellos se les ocurre, o al menos hasta ahora, mencionar que el Estado deje de jugar un rol en términos de los beneficios sociales que ha percibido la población en este momento. Entonces, si acaso en eso tienden a no derechizarse tanto respecto al rol del Estado, lo que vamos a ver probablemente es un mesuramiento de los discursos, y probablemente para varios ahí se extrañe, entre comillas, la política, pero esta forma, esto que se ha denominado incluso pospolítica, es otra forma de acercarse a la población, esto de suavizar los discursos y hablar del consenso, y en el caso del propio Lenín Moreno, de mano tendida. Esta mano tendida no es sino una política más conciliadora, más simpática, que dista muchísimo de Correa en la primera vuelta de 2006 con una correa en la mano. Interesante este último punto, el de la mano tendida, digamos, por boca de uno de los candidatos, en este caso Lenín Moreno, frente a lo que ha sido el discurso de las coaliciones o las unidades. Efectivamente, hay una base de ampliar, digamos, los espacios antes más bien rígidamente compartimentalizados en los partidos de izquierda, de socialdemócratas o de derecha o de centro derecha, para esta especie de juntarnos todos. ¿Por qué podría convocar tanto un mensaje de ese tipo? Yo creo que es cierto, porque es cierto lo que decía Paulina, porque esa es un poco la forma de la pospolítica, pero la pospolítica, como varios filósofos lo han dicho ya, es el mejor orden de legitimar ideológicamente al orden liberal y al orden del capital. Ese es, creo, el riesgo. Es decir, yo sí creo que estamos frente a la posibilidad de que hay una desideologización que va a asumir la forma del consenso.
un cierto moderamiento. Es decir, no quiero tampoco simplificar las diferencias. Evidentemente, la derecha de Lasso, de los socialcristianos, se van a ir más hacia defender la posibilidad del mercado, pero no van a atacar directamente los logros efectivamente de estos años. ¿Tú no crees que se vaya a polarizar más? No, creo que todos los actores políticos están en el plan de no polarizarlo más bien, es decir, de moderarse, porque además piensen en la experiencia regional. O sea, Macri entró a la disputa electoral con un discurso más o menos así, o sea, defendía lo del mercado, pero no atacaba directamente todos los logros del kirchnerismo y eso le funcionó, digamos. Del otro lado, del lado de la izquierda, también hay una moderación, o sea, también se habla de la necesidad, y cuando digo izquierda estoy diciendo tanto país como la centroizquierda de Moncayo, o sea, una moderación, es decir, cuando uno dice consenso, la primera pregunta es ¿consenso con quién? ¿Con qué actores políticos? ¿De quién estamos hablando? ¿De las organizaciones de trabajadores o de los empresarios? Eso en el discurso de Moreno nunca queda claro. Y me parece que ahí es donde, y eso digo, ya Alianza País venía dando signos de esto, de empezar a difuminar, digamos, el discurso político, quizás salvo Correa. Entonces me parece que esa va a ser la tendencia. Es decir, igual en el caso de la centroizquierda, digo, hay un discurso que tiende a difuminar esto del acuerdo, igual, y el consenso, igual, y es, bueno, consenso con quién nomás. Y eso va a ser muy difícil después, o sea, va a ser muy difícil mantener el nivel de confrontación ideológico-político que ha marcado estos 10 años, más bien. Escuchando a David, uno pensaría que de alguna manera va a ser una campaña bastante menos friccionante que campañas anteriores, con menos ataques personales, con menos contradicciones fuertes y visibles entre los candidatos. ¿Tú estás de acuerdo que así van a ser los próximos meses mientras se vaya calentando más el ambiente electoral? No, ataques personales va a haber siempre, y de hecho solamente el hecho, por ejemplo, de nominarlo a priori banquero a Guillermo Lasso y hacer toda una construcción alrededor de qué han significado o que significó determinada clase de banqueros en el país, ahí hay un ataque. El hecho de que a Cynthia Viteri se le responda que mejor hable de maquillaje que de economía, evidentemente es un ataque personal en el que está permeando el hecho de que es mujer. Yo estoy segura que a un hombre no se le diría que vaya a hablar de maquillaje. Es decir, sí hay ataques personales que se harán mucho más intensos en el transcurso de la campaña. El hecho de que a Lenín Moreno se le pida un certificado médico y también estoy segura de que a un candidato que no tenga una discapacidad no se le pediría, aunque después se excusen los términos, da cuenta de que sí va a haber ataques personales. Probablemente no del tono con el que vimos en algún momento anterior, porque estábamos acostumbrados a ver segundas vueltas. Entonces, en la primera vuelta probablemente esto sea un poquito menos elevado de tono. Si llegamos a una segunda vuelta, bueno, lo que veremos será una gran disputa. Pero en este momento no ha arrancado siquiera la campaña política y ya vemos, doy 2, 3 ejemplos de lo que estamos viendo respecto a los candidatos. Y una última cosa quizá para cerrar este tema, David, ¿cuánto puede pesar no solamente la intencionalidad de los candidatos y sus equipos de campaña, de construir discursos que pueden apelar en unos casos al consenso, pueden apelar en otros casos quizá al ataque personal, pueden apelar a, digamos, visibilizar las cualidades propias del candidato o la candidata? ¿Cuánto puede pesar, de todas formas, aparte de esos equipos y de la intención de los candidatos, el rol de los medios de comunicación en esta época electoral? Yo lo juntaría, para comentar también lo anterior, yo creo que sí va a ser una campaña muy dura. O sea, mi punto es que no va a ser tan dura en el plano de la confrontación ideológica, aunque también lo va a haber. Pero un poco por el tono que ha asumido el escenario del debate político último, sobre todo, lo que yo creo que además esa fue una estrategia mediática de la derecha, que le funcionó muy bien además, fue vincular ciertos espantos ideológicos, sí, también al ataque estrictamente personal. Entonces, y el gobierno ha dado sus respuestas también un poco en el mismo sentido, en particular Correa. Me parece que ese va a ser el tono, es decir, ahí el rol de los medios es determinante, pero claro, yo no espero que el rol de los medios vaya a ser necesariamente un rol que de la noche a la mañana los convierta en un espacio de liberación democrática e información. No, van a jugar a ese juego, es decir, ya lo han venido haciendo, sobre todo en el campo de los medios privados. Ya lo han venido haciendo y creo que eso va a seguir operando de esa manera. Es más, yo creo que la guerra electoral va a ser una guerra principalmente mediática y en esta clave de hacer una especie, esto que suelo repetir mucho yo, de que la moral sustituye a la política en ciertos momentos. Y a mí me parece que esta va a ser una campaña y va a ser un momento político en donde cierto moralismo conservador además, va a estar muy presente de lado y lado en el debate político y los medios van a ser un espacio perfecto para trabajar en esa discusión. Gracias.
Gracias, David. Bueno, hemos tenido la posibilidad, la oportunidad de escuchar diversos puntos de vista, ideas tales como que quizá el discurso en términos de ofrecimientos o en términos de lo programático tienda más hacia la moderación, tienda más hacia la mano tendida, la búsqueda de acuerdos. Hemos oído que también la oposición quizá derechice su discurso cuando se trate efectivamente de marcar distancias con el oficialismo. Hemos antes hablado también de cómo el sistema político ecuatoriano tiene su propia particularidad y los partidos ecuatorianos van a echar mano también de esas especificidades. Hay viejas prácticas políticas que se pondrán en juego quizá para cuando toque ganarse voto a voto la posibilidad de llegar a Carondelet. Todos estos temas creo que nos llevan a una gran pregunta. Si efectivamente creemos lo que menciona David, de que va a haber una gran guerra mediática, los medios van a ser quizá los espacios de visibilización de una confrontación fuerte y dura. ¿Qué es lo que el ciudadano debe pedirles a esos medios? ¿Qué es lo que el ciudadano debe tratar de ubicar en los discursos de los candidatos? ¿Cuáles son los temas que le deben interesar para poder hablar de una votación desde una posición informada? Estos son algunos de los temas, estas han sido algunas de las opiniones que hemos dado en este programa, lo seguiremos tratando en los próximos programas de A Contramano, porque precisamente ese es el espíritu y esa es la intención de este espacio televisivo. Muchas gracias por su atención.